Buenos días muchachos, buenos días, Dios los bendiga. Comenzamos hoy una nueva transmisión. Gracias por estar aquí, por favor repórtense. Eh, Saludamos a todos los que se están conectando. Ingeniero Mauricio, buenos días, qué bueno que se conecta. Mis saludos, buenos días. Vamos a dar un minutico para que se vayan conectando. Vamos a ir saludando a medida que se van conectando. Qué bueno que se hayan despertado hoy domingo con toda la energía a escuchar la palabra de Dios. Eh, Vamos a hablar hoy de un tema muy importante que he titulado Lámparas sin aceite. Lámparas sin aceite. Así que vamos a dar un minutico para que se sigan conectando eh, y podamos comenzar. Bien. Pido disculpas, hace 8 días que no pude transmitir, pero bueno, para todos los que no saben, se murió un familiar y nos avisaron 2 minutos antes de empezar la transmisión, así que tuve que cancelarlo. Ya íbamos a entrar al aire, pero tuve que cancelarlo. Eh, Así que bueno, ya se empiezan a conectar. Sofía, buenos días. Eh, Vamos a ver quién más se conecta. Eh, Helen, Caroline, buenos días. Dios te bendiga, Helen, a Caroline que se acaban de conectar. Poco a poco nos vamos conectando. Qué bueno que estén conectados. Ya hacía 15 días que no transmitía y hace falta hablar con ustedes, que oremos, que conversemos acerca de la palabra. Pero bueno, ya estamos aquí, gracias a Dios, porque tenemos la salud. Tenemos, Dayana, buenos días. Kame, buenos días. Como les venía diciendo, tenemos la salud y nos hemos despertado para escuchar la palabra de Dios. Por favor, alguien que me diga si se escucha bien y si me ven bien para que comencemos. ¿Se escucha bien? Esperemos que entonces hoy nos ayude la transmisión de internet, la red, para que no se corte. Alguien que me diga por favor si hay buen sonido, buen audio, por favor. Alguien, por favor, alguien que me diga para que comencemos. Alguien que me diga si hay un audio, por favor. Yela, buenos días, bienvenida, qué bueno verte. Listo, bueno, vamos a comenzar. Vamos a orar. Señor, ponemos en tus manos esta palabra de hoy. Pongo en tus manos a los que se han conectado, a los que se han levantado hoy para escuchar tu palabra, para aprender más de ti. Así que ponemos esta palabra en tus manos y comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, les recuerdo que pueden ir haciendo sus preguntas y porque más que una prédica es una charla que podemos tener. Me interesa que ustedes hagan las preguntas, comentarios y si no me sé la respuesta, pues lógico la podemos buscar y en la próxima reunión la podremos solventar. Así que bueno, vamos a comentar y a comenzar y espero sus preguntas, sus comentarios. Bien, ok. El tema que hoy quiero compartir con ustedes lo he titulado Lámparas sin aceite. Lámparas sin aceite. Y quiero compartir con ustedes más que un tema, es una actitud en la vida del cristiano ante un evento que describe la Biblia como estar preparado para la segunda venida de Jesús. Todos sabemos que Jesús
vendrá por segunda vez. Así que hoy vamos a tratar un tema, es cómo esperar esa segunda venida de Jesús, y lo he titulado Lámparas sin aceite. Y nuestro texto guía, nuestro texto base el día de hoy, está en el libro de Mateo. Así que si usted me puede acompañar, le agradecería que fuera a Mateo capítulo 25, verso 1. Mateo 25, verso 1. Para los que tengan la Biblia a la mano o ahí en el celular, entonces por favor vaya conmigo a Mateo, acompáñenme. Y dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Verso 2. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo, que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Bien, para los que se acaban de conectar, buenos días, Hernán. Hoy estamos hablando de lámparas sin aceite, Mateo 25. Y habla sobre 10 vírgenes. 10 vírgenes. Este es un pasaje bíblico que es necesario hacer un contexto para poderlo entender. Así que lo primero que tengo que decir es que el libro de Mateo, apóstol de Jesús, el cobrador de impuestos, escribe, según la tradición, este evangelio por allá en el año 50 o 75 después de Cristo, es decir, unos 30 años después de la muerte del maestro. Así que es un evangelio muy reciente. Y la estructura en general de Mateo, como ya lo hemos dicho, va dirigido a los judíos, va dirigido a personas que conocen de la escritura, porque hace muchas referencias históricas a muchos pasajes y a muchos personajes del Antiguo Testamento. Así que va dirigido a personas que conocen de la escritura. Por demás, debo decir que este pasaje también está dirigido a la iglesia, a nosotros, a los que tienen lámpara, no a los que no tienen lámpara. Así que ese es el contexto del libro de Mateo. Por lo tanto, Mateo se esmera en decirle a los judíos que Jesús es el cumplimiento de lo que ya estaba escrito. Pero el libro de Mateo nos habla desde el capítulo 24, es decir, un capítulo antes del tema que hoy estamos tocando en el 25, de varias señales y acontecimientos. Yo podría decir que el capítulo 24 y parte del 25 habla sobre los tiempos finales, ¿no? Sobre lo que ha de venir. Es un capítulo, el 24, que pareciera que Jesús quiere hacer como un marco profético de lo que ha de venir. Entonces, en el capítulo 24 encontramos algunas historias, por ejemplo, de los tiempos finales, algunas parábolas, algunas narraciones. Por ejemplo, la predicción de la destrucción del templo, que sería en el año 70, la señal de los tiempos y el fin del siglo, la gran tribulación, la venida del Hijo del Hombre, la parábola de la higuera, nadie sabe el día ni la hora, siervos fieles e infieles. Todas esas historias hablan de los tiempos finales hasta que llegamos al capítulo 25, donde encontramos la parábola de las vírgenes prudentes y las insensatas. Entonces, Jesús establece en el capítulo 24 todo un marco de los tiempos finales, de lo que vendrá, un marco profético, y así entramos entonces en la parábola de las 10 vírgenes.
Eso es para que ustedes puedan entender un poquito la estructura de dónde se inserta esta historia de las 10 vírgenes. Ahora, quiero hacer un marco profético muy rápido para que podamos entender de qué se trata la historia de las 10 vírgenes y por qué está inserto en ese contexto profético de los últimos tiempos, de lo que ha de venir. Bien, la Biblia establece unas dispensaciones, es decir, algunos tratos de Dios, ¿no? Dios trata con el ser humano a través de dispensaciones, de tiempos. No es lo mismo como yo trato a mi hija de 2 o 3 años a que pueda tratar a una hija de 15 o 17 años. La de 17 años es una adolescente y la de 2 años es una bebé. Por lo tanto, la manera como le hablo, como me comporto, como la corrijo, como la amo, pues es distinta. Y a través de la Biblia vemos que Dios trata a la humanidad dependiendo de la historia que se vaya realizando, lo trata o le revela cosas y lo trata de distintas maneras. Eso es lo que hemos determinado en la Biblia como dispensaciones, diferentes tiempos y circunstancias. Por ejemplo, les puedo decir que la primera dispensación es la inocencia. Es cuando el pecado no había entrado a la humanidad, había una inocencia en el ser humano. Luego viene la conciencia, cuando el hombre ya había pecado y es despertada su conciencia, por eso se llama así. Y viene entonces el gobierno humano, cuando la torre de Babel en su máxima expresión, el hombre cree que puede vivir sin Dios, que puede vivir bajo sus propios términos. Después entonces vemos la dispensación de la promesa. Entonces vemos a Abraham y vemos todo lo que Dios le promete al pueblo de Dios a través de Abraham. Después viene la ley, que está representada por Moisés. Y después viene la gracia, es el periodo en el cual estamos ahora mismo. Y está marcada por el sacrificio de Jesús en la cruz. Marca el tiempo de la gracia, estamos en la gracia. Y es el tiempo en que cualquier persona por fe en Jesús puede venir al Padre y ser redimido y justificado. No por sus obras, sino por la gracia de Jesús, por su sangre derramada. Pero la Biblia establece que esta era o dispensación en la que estamos, la gracia, se acabará. Y creo que estamos muy cerca a que se acabe esta dispensación de la gracia. Para dar cabida o entrada a la próxima dispensación que es llamada el reino. Y es la última. Es decir, que después de la gracia en la que estamos, viene la última que es el reino. Y marcará el final de la gracia. Y algunos llaman a esta última dispensación del reino también la del juicio. Y uno de los eventos que dará entrada a esta última dispensación del reino es la segunda venida de Jesús. Y es cuando Jesús venga por segunda vez por su iglesia, que es su novia, para llevar a cabo otro evento que está escrito en la Biblia, que es las bodas del Cordero. Y las bodas del Cordero no es más sino que la boda entre Cristo y su iglesia acá en la tierra. Pero mientras esas bodas suceden, mientras Jesús viene por segunda vez, aquí en la tierra sucederán cosas que no son muy recomendables, que es la gran tribulación. Las personas que no van a ir a la boda, que no recibieron a Cristo en su corazón, pues tendrán que enfrentar ese periodo tan aterrador y doloroso, nunca antes visto, como es la gran tribulación. Ahora, ¿por qué es importante este marco profético que yo les he dicho en estos 2 minutos? Porque la parábola de las 10 vírgenes está describiendo, mediante una parábola, la segunda venida de Cristo, esperada por todos nosotros. Entonces, ahora, si ya entendemos que esta parábola narra cuando el novio viene por su iglesia, por su novia, para ir a las bodas, entonces entenderemos la parábola de las 10 vírgenes. El contexto cultural de la parábola es una boda, como acabamos de leer. Para los judíos las bodas tenían 3 etapas o momentos. Ojo, para el contexto cultural de los judíos era muy diferente una boda a la que nosotros tenemos hoy en día. La primera etapa de una boda para los judíos era el compromiso, es decir, un acuerdo entre los padres. Hace poco vimos la historia de Sansón, que lo vimos por acá, por este medio, donde Sansón le dice a los padres que por favor fueran y hablaran con los padres de una mujer que le había gustado, de una filistea.
Y esta era una tradición, esto narra o muestra la tradición judía. Si a mí me gustaba una muchacha, lógicamente primero tenía que ser israelita porque estaba prohibido casarse con inconversas o con filisteas. Yo tenía que decirle a mis padres que hablaran con los padres y llegaran a un compromiso. Entonces, esa es la primera etapa del matrimonio, un compromiso entre los padres. La segunda etapa entonces era el desposorio. Era una ceremonia donde se hacían los compromisos mutuos, donde entre los esposos se hacían unos votos, unos compromisos y se acordaban. En ese tiempo se usaban algunos pagos, algunas prebendas del novio hacia la familia de la novia. Y el número 3 era el matrimonio como tal, y aproximadamente sucedía un año después del compromiso. Un año después. Y no había una fecha específica, aproximadamente un año. Entonces, inesperadamente, el esposo, después de preparar una casa y de preparar todo el ambiente para recibir a su esposo, era que se presentaba en la morada de su esposa, donde estaban con sus padres, sus suegros, y ahí sí se realizaban las bodas y se podía llevar a su esposa para su nuevo hogar. Es decir, que el esposo, después de hacer el compromiso, tenía hasta un año más o menos para preparar la casa, la provisión para tener a su esposa. No se parece en nada hoy en día cuando se casan y el hombre no tiene nada, no tiene una profesión, no tiene nada. Y lo que pasa es que son matrimonios sin compromiso, sin votos, sin acuerdos y sin ningún tipo de planificación. Esos son los matrimonios que estamos viendo hoy en día. Y por supuesto las consecuencias. Así que no es el tema, pero en esta parte podemos hablar mucho del noviazgo y del matrimonio como Dios quisiera que fuera, ¿no? Bien, así que teniendo ese contexto de que el esposo tenía estas 3 etapas y era el año en esta tercera etapa cuando el novio llegaba a recoger a su esposa, generalmente de noche, o esa era la costumbre, era que unas vírgenes salieran con unas lámparas encendidas a recibirlo y mostrarle el camino al esposo a la casa de su esposa y llevarlo para que comenzara la celebración de la boda, que generalmente podían tardar hasta una semana, unas bodas de una semana, como aconteció con el pasaje de las bodas cuando Jesús convierte el agua en vino. Es porque para tener vino para una semana, pues ustedes se imaginarán los recursos que debían tenerse para casarse. En ese año es que el esposo tenía que ahorrar y pues tener todo eso listo. Ahora veamos los personajes de esta parábola. Es importante entender los personajes. El principal es el novio y decimos que el novio es Jesús. Por muchas referencias bíblicas, por ejemplo Mateo 9:15, Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están en bodas tener luto entre tanto que el esposo esté con ellos? Es decir, que Jesús, encontramos en muchas escrituras, representa al novio. Además, porque es un acontecimiento escatológico de los próximos tiempos que venimos. Por eso que tendremos, por ejemplo, en Apocalipsis 19:7 dice: gocémonos y alegrámonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, hablando de la iglesia. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones juntas de los santos. Así que el personaje principal de la parábola es Jesús, que vendrá por segunda vez, vendrá por su amada novia, que es la iglesia de Jesús, para llevar a cabo las bodas del Cordero. El segundo personaje o grupo son las vírgenes y representa a la iglesia, la novia de Cristo. Y habían 2 tipos de personas, o mejor 3. Uno, los que no tienen ni siquiera lámpara, que no aparecen en la parábola. Por eso digo que es una parábola dirigida a la iglesia, pero partamos de que hay un tipo de personas que no están en las bodas, que no están invitados, que no tienen ni siquiera lámpara. Son ese tipo de personas. El número 2 son los que tienen lámpara, que son las sensatas, las vírgenes sensatas, que tienen lámpara y tienen aceite. El grupo número 3, las insensatas, que tienen lámpara pero no tienen aceite.
Y tanto las sensatas como las insensatas tenían lámpara, es decir, la palabra de Dios. ¿Por qué digo que la lámpara es la palabra de Dios? Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que la lámpara es la palabra de Dios. Pero las lámparas, déjenme hablarles un poquito acerca de las lámparas, porque creo que en estos tiempos no estamos tan familiarizados con las lámparas. Hoy en día utilizamos linternas y es más, ya ni las linternas porque los teléfonos celulares tienen luz. Pero en ese tiempo sí se usaban las lámparas. Y eran lámparas de aceite que utilizaban los judíos en tiempos de Jesús. Se le denominaban lámparas herodianas. Y eso era el nombre del rey Herodes. Pero estas lámparas no eran como las que conocemos hoy en día. Esas lámparas estaban hechas de barro. Eran moldeadas en un torno por un alfarero. La boquilla estaba hecha con un molde. El asa, es decir, la oreja, estaba hecha también en barro y se pegaba después. Y en la boquilla tenía una mecha compuesta de fibra de lino o un tallo de junco. Se llenaba la lámpara de aceite de oliva generalmente, y una vez que la mecha absorbía el aceite, se encendía la lámpara. Pero la diferencia en esta parábola, vamos a hablar ahora sí de la parábola, estuvo en el aceite. Las olivas o la aceituna se sumergen en agua para limpiarlas y quitarles el amargor. Después se machacan para hacer el aceite. El aceite de oliva que se produce en toda esa región mediterránea tenía múltiples usos: para cocinar, condimento, tratamiento de heridas, ingredientes de productos cosméticos, jabones, combustible para lámparas. El aceite representa el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, mire lo que significa el aceite en esta parábola. El aceite lubrica cuando se usa para ese propósito. Hay poca fricción y desgaste entre los que están lubricados por el Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu Santo no está en un hogar, en un matrimonio, en una pareja, la fricción o el roce se vuelve común, se vuelve costumbre, porque el Espíritu de Dios se usa para que no haya fricción y desgaste, ayuda en las relaciones interpersonales. Pero también el aceite que era usado en ese tiempo, era usado como tratamiento médico en tiempos bíblicos. Podemos ver la referencia de Lucas 10:34. El Espíritu de Dios trae sanidad y restauración. Cuando no está el Espíritu Santo, el aceite en esa lámpara, habrá enfermedad, decaimiento. Sanidad significa el Espíritu Santo de Dios. Pero el aceite también era utilizado para alumbrar, como lo estamos viendo en una lámpara. Donde está el Espíritu Santo hay luz siempre. Y donde no está el Espíritu Santo de Dios hay oscuridad. Pero también el aceite calienta cuando se usa como combustible para una llama, una fogata. Donde el Espíritu de Dios está, hay calentamiento, hay confort, son hogares cálidos, confortantes. El Espíritu Santo también vigoriza cuando se usa para masajear o se usaba. Porque el Espíritu Santo nos vigoriza, nos da nuevas fuerzas. El Espíritu Santo o el aceite en ese tiempo se utilizaba para perfume. Porque es que el Espíritu Santo nos adorna, nos hace más agradable, nos pone gracia entre los demás. El aceite también era utilizado para bruñir metal, es decir, para pulir el metal. Porque el Espíritu Santo nos limpia de mugre, nos alisa nuestras asperidades o asperezas. En otras palabras, el no tener al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, una relación íntima, llena de poder, nos hace insensatos como las vírgenes. Nos llena de falta de sentido común en la palabra para insensato. Sin aceite en nuestras lámparas estaremos a oscuras, ciegos, guiando a otros ciegos. Lo que marca la diferencia en nuestras vidas es el aceite, el Espíritu Santo. Cuando venga Jesús, la diferencia la marcará el aceite en nuestras lámparas.
¿A cuál grupo perteneces tú? ¿A los que no tienen lámpara ni siquiera? ¿O a los que tienen lámpara y no tienen aceite? ¿O a los que tienen lámpara y tienen aceite? Los que tienen lámpara y no tienen aceite, ojo, son los que van al culto, diezman, oran, leen la Biblia, pero no tienen un aceite en su vida, no tienen relación con el Espíritu Santo. Los que no tienen su lámpara llena de aceite. ¿Cómo está el nivel de aceite en tu lámpara? Es una buena pregunta. Veamos varias cosas que nos enseña la parábola. Dice, 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 10 salieron a recibir al esposo, pero solo 5 eran prudentes. Esto nos habla que cerca de la mitad del pueblo de Dios tienen lámpara, pero no tienen aceite. El 50% de las personas tienen lámpara, es decir, leen la palabra, van al culto, celebran, ayunan, pero no tienen aceite en su vida. Y eso es preocupante, la mitad, porque dice que 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. En el verso 2 dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Algunas eran prudentes y estaban preparadas para el esposo, y algunas insensatas y no estaban preparadas. Es decir, que cerca de la mitad del pueblo de Dios no tiene aceite en su lámpara. Eso es tremendamente, o dice muchas cosas. Veamos, sigamos, dice en el verso 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Todas se durmieron sin excepción. Yo pienso que el problema no es dormirse, es no tener aceite en la lámpara. Y sigamos en el verso 6. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. A la medianoche indica el momento más oscuro, indica el momento cuando ya va a empezar a amanecer. Y yo pienso que es una descripción de lo que estamos viviendo hoy día, de lo que estamos pasando con esta pandemia, de lo que estamos pasando con estas enfermedades, con esta crisis financiera, económica. Estamos en el sueño más profundo y es el momento más delicado cuando debemos tener aceite en nuestras lámparas. Porque estamos en el sueño más profundo en la medianoche. Y es cuando el novio va a venir y cuando van a decir las voces, ahí viene el novio, salid a recibirle. Y ahí es donde se va a ver quién tiene aceite, quién es sensato y quién es insensato. Sigamos en el verso 8 del capítulo 25. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Las vírgenes insensatas no estaban preparadas porque les faltaba lámparas en sus aceites. Como ya vimos, el Espíritu Santo en muchas, el aceite, es símbolo del Espíritu Santo. Por ejemplo, en Zacarías capítulo 4, verso 1 al 7. Sin aceite, los que iban a la fiesta no estarían preparados para recibir el esposo. Sin el Espíritu Santo, nadie está listo para el regreso de Jesús. Y otra cosa que me llama la atención es las que no tenían aceite, le dicen a las prudentes, dame de tu aceite, comparte tu aceite conmigo. Pero mis queridos hermanos, el aceite no se puede compartir, porque la salvación es personal. No podemos compartir el aceite, el Espíritu Santo. La relación con el Espíritu Santo es algo personal. Cada uno debe buscar su aceite. Nadie puede llenar tu lámpara por ti. Ni tu pastor, ni tus padres, ni tus vecinos, nadie, ni tus hijos. Solo tú debes buscar tener una relación personal, íntima, con Dios a través del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, verso 9 dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Qué tremendo. Y sigamos en el verso 10, dice, pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta.
Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo, que no os conozco. Este versículo o estos dos versículos son muy difíciles, muy duros. Porque las que no tenían aceite fueron a buscar aceite, fueron a comprar aceite, y mientras eso sucedía, vino el esposo, se llevó a las que tenían aceite, entraron a la boda y cerraron la puerta. Cuando llegaron las que no tenían aceite, que habían comprado aceite, a golpear para que les abrieran, el Señor le dijo unas palabras duras, que las podemos ver en otros pasajes. No os conozco. De cierto os digo, no os conozco. Qué difícil debe ser que cuando estemos delante del Señor, algunas personas se les cerrará la puerta y les dirán, no os conozco. Y hay un pasaje donde ellos dirán, pero Señor, si en tu nombre hicimos milagros. Algunos podrán decir, Señor, todos los domingos íbamos a misa. Señor, yo nunca le hice daño a nadie, nunca le robé a nadie, yo fui buena gente, yo siempre tenía en la boca la palabra de Dios, yo creí en ti, yo hice esto, yo hice aquello, pero el Señor dirá, si no hay aceite en tu lámpara, si no tienes una relación íntima, verdadera con el Espíritu, a través del Espíritu Santo con Dios, Él dirá, de cierto os digo, no os conozco, y no se abrirá la puerta. Es difícil, pero está escrito, así que es real y tenemos que ponerle atención. Esta respuesta también está en Mateo capítulo 7, verso 22 y 23 para el que quiera y esté anotando. Cuando les dice, no os conozco. La Biblia es clara al respecto. Después de que se cierre la puerta, es decir, después de que se acabe esta dispensación de la gracia, no habrá manera de ser salvo, de entrar en el reino de Dios, de ser redimido. Por más que alguien clame, llore, ruegue, no se abrirá la puerta. Es por eso tan importante que hoy, si tú no has reconocido a Cristo en tu corazón, si tú no tienes al Espíritu Santo y no tienes una relación íntima con Dios, lastimosamente no podrás entrar después que se te cierre la puerta de la gracia. La Biblia es clara. Y como dicen por aquí, una cachetada a más de uno, ¿es verdad? La Biblia es clara. Yo no vengo a echarles cuentos ni consejos, yo vengo a decirles lo que está escrito en la palabra. Después de que se cierre la puerta va a ser difícil. Hoy es el tiempo. Algunos dicen, yo no necesito ser salvo porque yo no estoy perdido. Cuando una persona dice eso es porque el Espíritu Santo no lo ha convencido de arrepentimiento, no lo ha... la Biblia llama que nos redarguye en la palabra de pecado. Es el Espíritu Santo el que te redarguye y debe ser el momento cuando te diga, oye, es verdad. Yo no merezco nada, yo me he portado mal, yo he atentado contra el cielo, contra Dios, he pecado, me he equivocado, necesito de Dios. Y eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Si tú estás diciendo que no necesitas ser salvo, que tú no necesitas de religión, que Dios no necesita esto, que Dios no es, déjame decirte, no es como tú creas, no es a tu manera. Es a la manera de Dios, es a la manera como está escrito. Las condiciones no las pones tú, no las pongo yo, las pone Dios. Y si Dios dice que necesitamos al Espíritu Santo para ser redarguidos de pecado, para entender que necesitamos de Dios, que sin Él no somos nada, y que la única manera de llegar a Dios, de acercarnos a Él, es a través de Jesús, entonces estamos mal, estamos perdidos porque no hay otra manera. Es a través de Jesús y eso lo llamamos gracia porque no necesitas hacer nada. La salvación es gratuita y a través de esa salvación, a través de la gracia en Jesús, es que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y llenará esa lámpara. Así que yo ruego para que ninguno de nosotros tengamos que escuchar esa respuesta de Jesús. No os conozco.
Terrible, ¿no? No os conozco. Porque es que es muy diferente saber que Dios existe a conocerlo. Yo sé que todo el mundo puede decir que cree que Dios existe, que es real, pero ¿cuántos lo conocen? ¿Cuántos tienen una relación íntima con Él? ¿Cuántos escuchan su voz? ¿Cuántos se someten a Él? Dicen que aman a Dios, pero la palabra dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuántos guardan sus mandamientos? ¿Cuántos han sometido su vida a Él? Muy pocos, la verdad sea cierta. La parábola nos dice que la mitad de las vírgenes eran insensatas. El mundo está lleno de predicadores que predican muy bonito, pero muy pocos que cumplen con sus mandamientos, muy pocos que pueden con su vida dar testimonio. Pastores divorciados, hombres que se dicen cristianos evangélicos con divorcios, con adulterio, con fornicación, esclavos de la pornografía, esclavos de vicios, de mañas. No han sometido su vida a Dios. No tienen el Espíritu Santo de Dios en sus vidas. 5 de las 10 no tenían aceite. Pero veamos cómo termina la parábola, verso 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad porque no sabemos. El propósito de esta parábola, para terminar, es que debemos estar preparados. Debemos estar preparados. Debemos tener aceite en nuestras lámparas, muchachos. Cuando no hay no hay aceite en nuestras lámparas, no alumbramos. Nuestro camino será a ciegas. Estaremos como los ciegos tentando para caminar. Tomaremos decisiones erróneas en nuestra vida porque no tenemos luz. Guiaremos ciegos guiando a ciegos y caeremos en hoyos, dice la palabra de Dios. Cuando no hay aceite, se ve. Cuando una persona no tiene aceite, se nota. Cuando una persona no tiene esa relación con Dios, se nota. Se nota cómo habla, se nota en las decisiones, se nota en la manera como maneja su tiempo. Es más importante los negocios, más importante las amistades, el partido, el juego, el afán, que las cosas de Dios. Y déjeme decirle, el precio por no estar listo cuando venga Jesús es muy alto. Porque no entraremos a las bodas del Cordero. Se cerrarán las puertas en nuestra cara y nos dirán, no os conozco. Es sencillo. Es duro, pero es claro lo que dice la palabra. Yo quiero entrar a las bodas del Cordero. Y yo sé que tú también. Pero yo los invito a que esta semana abra su Biblia, póngase a orar, someta su vida a la voluntad, dice la palabra, a sus estatutos y sus caminos. Que tu hablar, que tu tiempo, que tu trabajo, que tus decisiones manifiesten esa relación que tú tienes con el Espíritu Santo. Que esas prioridades en tu vida, que tus sueños no sean tus sueños, sean los de Dios. ¿Cuánto de Dios están en tus planes? ¿Cuántos planes tú tenías en diciembre? ¿Y quién iba a pensar que en este año serían desbaratados nuestros planes por la pandemia? ¿Cuántos de esos planes se han cumplido? ¿O cuántos de esos planes de Dios estás consciente que tú estás viviendo en tu vida? ¿Con qué frecuencia hablas con el Espíritu Santo? ¿Qué frutos y qué dones muestras en tu vida del Espíritu Santo? ¿Cómo manejas tus finanzas? ¿Cuánto le das a Dios? De tu tiempo, ¿cuánto le das a Dios? De tus palabras, ¿cuántas hablan de Dios? Tus principios, ¿cuántos vienen de la palabra de Dios? Saben que he estado hablando con algunas personas y me hablan de las decisiones que toman, de los principios que guían sus vidas, vienen de brujería, de hechicería, de nueva era,
del psicólogo, del amigo, del político, de las redes. ¿Por qué no sometemos nuestra vida a los principios de Dios? ¿Por qué no sometemos nuestros sueños a los sueños de Dios? ¿Por qué no llenamos nuestras lámparas del aceite de Dios? Los invito a que estemos preparados, porque la segunda venida de Cristo está cerca. Y solamente las vírgenes sensatas, las que tengan aceite en sus lámparas, entrarán a las bodas del Cordero. Gracias por haberse conectado, muchachos. Si hay alguna pregunta, comentario, los escucho. Recuerden, no juzguen, amen y perdonen más. Espero que esta semana sea de bendición para su vida. Declaro bendiciones sobre su vida y declaro que esta semana usted va a llenar esa lámpara de aceite del Espíritu Santo para que sus palabras, sus gestos, sus hábitos, sus sueños, sus planes, sus fuerzas vengan de la altura de Dios mismo, del Espíritu Santo, que fortalezca a los que tienen las manos caídas, que prosperen todo lo que hagan sus manos y que el Espíritu Santo hable en nuestros corazones. Muchachos, gracias por haberse conectado. Los que hoy van a ir a laborar, les deseo todas las bendiciones de Dios para su vida, para su trabajo, que haya salud en el nombre de Jesús. Los bendigo, gracias por haberse conectado. ¿No han hecho alguna pregunta? Les doy un minuto, vamos a darnos un minuto de los que me escuchan. ¿Hay alguna pregunta, comentario, muchachos? Los escucho. Recuerden que nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Gracias por haberse conectado. Recuerden entrar a redes. Les estoy dando un minutico para que comenten algo, para que hagan alguna pregunta. Y les recuerdo que por favor entren en nuestras redes, YouTube. Este video va a quedar grabado. Comenten, denle me gusta, comenten y compartan. Me gusta, comenten y compartan. Los bendigo en el nombre de Jesús. Si no hay alguna pregunta, muchachos, gracias por haberse conectado. Los quiero en el amor de Cristo y para adelante. Que el Espíritu Santo sea un estandarte en sus vidas en esta semana y sus lámparas sean llenas de aceite. Los bendigo. Bendiciones.